segundo tema, que viene a ser la estructura de funciones, ¿sí? De la metodología 22-21. Entonces, como preámbulo, ¿no? Ya hemos visto en el taller anterior la aclaración y definición de los problemas que me va a llevar la tarea asignada, ¿no? Por ejemplo, me piden diseñar una máquina para, para pelar manzanas, entonces tengo que aclarar cuáles son los requerimientos que me exige el usuario, las restricciones hasta tecnológicas de la zona donde yo estoy viviendo y por lo tanto me veo limitado en respecto a tecnología, restricciones legales también podría ser, y restricciones con respecto a todas las características que hemos visto o que he compartido en el cuadro anterior, de la sesión anterior, ¿no? Cinemática, de seguridad, energía, la función principal también, ¿no? La función principal, ¿cuál es la función principal que debe cumplir la máquina esta, ¿no? Entonces, aquí ya deberíamos tener nuestra lista de requerimientos y el estado del arte, que no se los he pedido así explícitamente, pero entiendo de que a medida que ha pasado toda esta semana, han estado revisando algunos equipos HPC, ¿no? Para poder ver qué diseño pueden tener al final. Todos estos requisitos de entrada van a entrar a una caja negra. Bueno, lo he puesto así. Ahorita van a ver por qué lo he puesto de esta forma. Hay una entrada de requisitos que viene a ser la lista de requerimientos y el estado del arte, es decir, el estudio de todo el proceso, el estudio de tecnología, de la historia de la tecnología hasta hoy día, ¿no? Por ejemplo, una llanta, antes eran las llantas eran de piedra, ¿no? Luego pasaron a ser de madera, luego le quitaron algo de peso, luego descubrieron el caucho y empezaron a hacerlas de caucho y empezaron a mejorar en aspectos de materiales, ¿no? Eso es estado del arte. Eso va a entrar a estos tres pasos que vamos a ver en todo ese taller y al final vamos a obtener nuestra estructura de funciones. Sí, entonces nosotros ahora vamos a estar en este segundo paso, la determinación de la estructura de funciones y al final vamos a obtener nuestra estructura de funciones. Bien, entonces, eh, para determinar esta estructura de funciones tenemos que entender qué cosa es la abstracción. Sí, la abstracción viene a ser el entendimiento de la esencia de la máquina. Es decir, ver mi máquina como una caja negra. Esto de aquí seguramente lo deben haber visto los que ya han llevado el curso de metodología de la investigación para poder determinar sus objetivos principales, sus objetivos dependientes e independientes. Pero aquí se aplica más o menos la misma tecnología, pero hay que entender de que a la máquina va a ingresar energía, va a ingresar materia y va a ingresar una señal. Este señal también lo pueden cambiar por la palabra información. Entonces, toda la energía, materia y señal que entra a la caja negra va a pasar por un proceso interno que no sé qué cosa es lo que va a ocurrir, por eso es que le llaman caja negra. No sé qué va a ocurrir adentro, va a haber una transformación y al final voy a obtener energía, materia, señales o información. ¿Ya? Aquí conceptualmente se entiende que la energía no se destruye, sino se transforma, al igual que la materia. No puede haber una pérdida de energía ni pérdida de materia. Siempre va a haber una conservación, ese principio de Lavoisier, ¿no? Que en química deben haber visto. Bien, entonces la energía, ¿cómo se convierte? ¿Qué características o qué cualidades tiene la conversión de la energía? La primera es la naturaleza de la energía. Para comenzar, la energía puede cambiar de energía mecánica a energía eléctrica, ¿no? Así funcionan los generadores eléctricos. Entra una fuerza, una energía mecánica de un dispositivo que gira, ¿no? Y al final obtengo mi energía eléctrica para, bueno, para la aplicación que necesite, ¿no? Para cargar un celular, para encender un televisor, un equipo. Luego, la energía química se puede transformar en energía eléctrica también, como el caso de las baterías. Sí, y así otros tipos de cambios de la naturaleza de energía.
Luego también la energía tiene componentes, ¿no? Y estos pueden variar. Por ejemplo, el aumento del torque o la reducción de RPMs, como en el ejemplo de la transmisión, esta transmisión que tiene infinitos RPMs, perdón, infinitos cambios, donde una polea se reduce y la otra polea aumenta de dimensión para aumentar para jugar con esa relación de torque y RPMs, ¿no? Aquí también podríamos colocar como ejemplo la energía hidráulica, ¿no? La energía hidráulica se, normalmente se trabaja, eh, se trabaja teniendo en cuenta la altura, ¿no? Por ejemplo, cuando una bomba, para entender qué tan potente es una bomba hidráulica, normalmente dicen, a mí me puede dar esta bomba 10 metros de altura de agua, ¿no? Y la altura tiene sus unidades de medida, pero se entiende que tiene componentes energéticos ahí también. Luego, relacionar la energía con una señal. Aquí, por ejemplo, en un tablero eléctrico hay unos interruptores que permiten o no el paso de la corriente. Entonces, cuando ¿cómo le llaman esto? Son unos mecanismos que cuando hay una excesiva temperatura, se, se encienden, se accionan automáticamente y cortan la corriente eléctrica, ¿no? Entonces, la señal vendría a ser el- la temperatura del circuito eléctrico y, y cuando se llega a pasar un cierto límite, entonces se corta la corriente. O puede ser en sentido contrario, puede permitir el paso de la corriente. Luego la energía también se transporta, no como los cables eléctricos, por ejemplo. La energía también se almacena, como en el caso de los acumuladores de energía. Cualquier tipo de naturaleza de energía, puede ser eléctrica, hidráulica, mecánica, ¿no? Luego, la materia también tiene ciertas características cuando se convierte, ¿no? Por ejemplo, el estado, para comenzar, ¿no? Al igual que la energía. La liquefacción del gas. En el caso de los combustibles, gas licuado de petróleo, el GLP, ¿no? Del estado gaseoso en el que se encuentra naturalmente, se transforma en estado líquido. Luego también cambian de dimensiones. Se pueden cortar, se pueden rolar, se pueden estirar, ¿no? Luego la relación entre materia y energía, por ejemplo, los componentes móviles, ¿no? Si un componente se mueve, quiere decir de que hay una transferencia ahí de energía. Hay una relación ahí de materia y energía. Luego, entre materia y señal. Esto es un ejemplo parecido al de acá, ¿no? Cuando se corta una corriente eléctrica, debido a una alta temperatura, aquí también podría pasar algo parecido. Cuando un termostato, por ejemplo, ¿no? En un circuito de refrigeración, cuando el agua del circuito de refrigeración está demasiado caliente, la señal ingresa al termostato, le comunica de que la temperatura está demasiado alta, entonces se abre una válvula y permite el paso del líquido refrigerante. O otro ejemplo, en el caso de estas máquinas que sirven para generar vapor, calderas. En el caso de las calderas también, cuando hay cierta presión dentro del núcleo de la caldera, el termostato o un mecanismo ahí de control permite el paso del vapor por las tuberías, ¿no? Eso es una relación de materia y señal. Conectar diferentes tipos de materiales. Por ejemplo, los materiales se pueden mezclar también, se pueden unir, se pueden fundir, ¿no? Y se obtienen nuevos materiales. El material también se transporta, como las pagas transportadoras, como un camión, por ejemplo, también un camión transporta material. Una, un mecanismo de canguilones también, en el caso de las cementeras que utilizan mucho los canguilones. También la materia se puede almacenar. Por ejemplo, los granos de trigo se pueden almacenar en silos, ¿no? Y
las señales también tienen unas ciertas características cuando se convierten. Por ejemplo, la señal también puede cambiar de naturaleza. Una señal mecánica puede convertirse en una señal eléctrica. En el caso de, hay mecanismos de circuitos eléctricos en las que hay un componente de acero que cuando se calienta lo suficiente tiende a estirarse, ¿no? Por un tema de dilatación. Y cuando llega a dilatarse lo suficiente, se cierra el circuito y permite el paso de corriente eléctrica. Esa es una conversión de señales, por ejemplo. La variación de la magnitud de las señales, como en el caso de los parlantes. Entra una señal pequeña y al final sale una señal con mayor amplitud. Luego las señales, también hay una relación con la energía, como la medición de la potencia. En el caso de, hay máquinas o hay dispositivos, ¿no? Que te permiten medir la potencia de un circuito eléctrico, la potencia de un motor, ¿no? Entonces, entra una señal por el medidor, hace una transformación la máquina esta y te arroja un número, ¿no? Por ejemplo, tiene 10 kilowatts, 20 kilowatts, no sé. Relación entre señal y materia, la marcación de materiales, ¿no? Cuando uno estampa un material, viene a ser una relación de señal y materia. Relación entre señal y señal, comparación entre valor objetivo y el valor actual. Por ejemplo, en una computadora, en un Excel, por ejemplo, uno ingresa, cuando hace una gráfica, tiene valores, ¿no? Valores objetivos que uno quiere alcanzar, y en otra columna los valores actuales de la medición, por ejemplo, ¿no? Entonces, una comparación entre ellas viene a ser una relación entre señal y señal. Las señales también, como en la energía y la materia, se transfieren, ¿no? Y se almacenan también. Entonces, esas vienen a ser las naturalezas, las conversiones de estos elementos, ¿no? De la energía, materia y señal. Al final lo tengo también energía, materia y señal. Ahora, esto aquí, este concepto es importante entenderlo para evitar que se generen ideas previas o preconceptos. Es decir, a mí me proponen solucionar un problema, entonces yo ya tengo una solución en mente que siempre lo he aplicado, ¿no? Pero existen muchas soluciones. Y para evitar que esa solución preconcebida por mí, debido a mi experiencia, a lo que he estudiado, me interfiera en mi proceso creativo, ¿no? De generar nuevas soluciones, entonces hay que hacer un proceso de abstracción, o sea, entender la naturaleza. Aquí pongo otro concepto más de abstracción, ignorar lo particular y enfocarse en lo esencial. Y aquí he puesto un par de máquinas, ambos son grupos electrógenos, ¿no? ¿Ha visto uno de estos en alguna oportunidad? Estos de aquí normalmente están en plantas industriales, como backup cuando se va la energía eléctrica, ¿no? Y este grupo electrógeno es más para aplicaciones menores, ¿no? Porque tiene baja potencia, 2500 watts. Ahora, aquí les comento una pequeña anécdota. En mi último trabajo, mi jefe, que era economista, y cuando estábamos catalogando los equipos que teníamos en planta, me pregunta, oye, Alexander, esto de aquí es un grupo electrógeno, me dice, ¿no? Y le digo, sí. ¿Y esto es un grupo electrógeno? Le digo, sí, también, pero ¿cómo puede ser? Le digo, si me dice, ¿no? Si es que son máquinas totalmente diferentes, ni mira nada más la dimensión de esto. Entonces, mi jefe, obviamente, como no tiene la formación de ingeniero, sino como economista, hay unas cositas que no entiende. Es más, inclusive entre ingenieros puede que les falte un poco hacer este ejercicio de abstracción, ¿no? Y es que si uno abstrae las funciones que cumple este grupo electrógeno y este grupo electrógeno, se van a dar cuenta que son las mismas. Por ejemplo, este generador eléctrico tiene un motor, ¿no? Es de 8 cilindros en B. Este también tiene un motor. Este tiene un generador eléctrico y este también tiene un generador eléctrico.
Este equipo tiene una estructura que viene a ser este balastro que está aquí en la parte inferior, ¿no? Que claro, cumple muchas otras funciones, no solamente de soportarlo, sino también de amortiguar las vibraciones que genera este motor de que es de una gran dimensión. Aquí también tiene esta estructura que le permite, que permite soportar todos los componentes internos y también permite su fácil de transporte, porque una persona agarra de un mango acá y la otra persona agarra de acá y se lo llevan fácilmente, lo suben a una camioneta y se lo llevan a otro campamento. Para arrancar, este grupo electrógeno tiene aquí un módulo de control, ¿no? Giras una llave y presionas un botón y se enciende. Aquí también tiene un sistema de arranque, pero es manual. Aquí tiene, es casi como las lanchas de los pescadores. Se jala esto unas 2 o 3 veces y arranca el motor. Otro ejemplo, este utiliza combustible, porque este utiliza diésel, que está en un tanque que está aquí en la parte interna del balastro. Y aquí tiene, y este utiliza gasolina, y su tanque está aquí arriba. No, aquí está su tapa. Aquí puedo tomar la corriente eléctrica que genera. Sí, aquí en el módulo de control hay conexiones. Aquí también hay una conexión. Entonces, se dan cuenta, en lo esencial, estas dos máquinas son iguales. Por eso es que se llaman grupos electrógenos. Es algo que mi jefe no entendía, pero bueno, tuve que explicarle y al final se le puso el mismo código porque los dos eran grupos electrógenos. Ya. Bien, entonces, así como el ejemplo del grupo electrógeno, se puede se pueden hacer el mismo ejemplo con diferentes máquinas, ¿no? En este caso, como le estamos dando un enfoque para el HPVC, he puesto aquí fotografías de los HPVCs en este caso, del IFEST del norte del 2019. Ah, por si es que alguno no lo sabe, el HPVC es un concurso que se da en un evento que se llama IFEST, Engineering Festival, ¿no? Y en este caso se da en la región norte del 2019, o sea, en Estados Unidos. Entonces, comenzamos con este de aquí. Se dan cuenta que tiene para comenzar dos ruedas, ¿no? Una delantera que es un poco más pequeña que la posterior. Tiene un sistema de frenos, que por aquí veo que es de discos. Tiene un mecanismo de transmisión de pedales que está al frente. Tiene una estructura. Su RPS tiene esta disposición, ¿no? Más o menos cuadrada que envuelve la figura del conductor. La dirección está justo al frente, entonces él tiene que levantar un poco sus brazos para tomar el timón y poder así manejar. Eh, la transmisión de la energía es por cadenas, ¿no? Hacia la parte posterior, ¿no? La transferencia es hacia las ruedas posteriores. Luego, tiene, este de aquí es un HP, es un poquito curioso porque nunca había visto de que el usuario, su posición se hace adelante, así como en las motos lineales. Normalmente son de esta forma, como ven en estas 5 imágenes. Pero aquí el usuario está sentado, mirando, o sea, echado, inclinado hacia adelante. Y también tiene dos ruedas, pero al parecer son ruedas de la misma dimensión. El pedal está hacia atrás, ¿no? Y la conexión, y si se dan cuenta, la gran diferencia es que aquí la cadena tiene que hacer todo este camino hacia la parte posterior. En cambio, este de aquí la cadena es más corta y tiene aquí su tensor. ¿Qué más? Tiene la dirección también en la parte delantera, pero esta vez está a la altura de su cara prácticamente. Aquí está un poquito más lejos. Tiene esta carrocería, esta protección, para darle un perfil más aerodinámico al usuario, al vehículo, para que pueda vencer la resistencia del aire. Y tiene un par de espejos aquí, ¿no? Este de aquí no lo tiene. Quizás no, en su lista de requerimientos no lo consideró, no lo vio necesario, pero este sí. En este otro vehículo es un poquito más chato, la distancia con respecto al suelo es un poco menor, tiene 3 ruedas, a diferencia de estos que son solo de dos ruedas. El usuario está mucho más inclinado hacia la parte posterior.
Los pedales están en esta parte delantera, la cadena tiene que hacer todo este recorrido hasta la parte posterior, los frenos, no los veo muy bien, pero tienen que estar en estas ruedas. El reglamento indica que tienen que estar en las ruedas delanteras. Tiene también una carrocería aquí que le protege por la fuerza del viento y tiene sus espejos en estos lados. En este otro ejemplo, también son dos ruedas delanteras, una rueda posterior. En este caso la dirección, miren, está hacia los costados. No está hacia adelante como este de aquí o como este de acá, ¿no? Está hacia los costados. Entonces ella controla la dirección con los timones que están a los costados. La estructura de RPS es un poquito más amplia que las anteriores. Miren, este de aquí está justo al perfil del usuario. Este de aquí prácticamente no tiene, o se podría considerar que esto de acá, no se nota muy bien, pero pareciera que aquí hay una estructura metálica, ¿no? Este vendría a ser su sistema de RPS. Este de aquí tiene un sistema de RPS un poco diferente también, pero este es mucho más ancho, ¿no? Luego, la transmisión también es por pedales, que se encuentra en la parte delantera. Los frenos también son de disco y tiene aquí una pantallita también que la protege de la fuerza del viento y tiene sus espejos. Este otro ejemplo también tiene dos ruedas delanteras y una atrás. Los frenos están adelante, la transmisión es hacia atrás. También la dirección hacia los costados. Miren, el sistema RPS es diferente. Este de aquí es solo un tubo que rodea al usuario. En este caso es también un tubo, pero a su vez tiene aquí otro tubo hacia atrás, ¿no? De repente para darle una mayor rigidez, ¿no? Eso seguramente en sus cálculos lo debe haber determinado. Y finalmente este otro mecanismo, esta otra máquina HPBC, donde el usuario tiene prácticamente las manos hacia abajo para agarrar el timón, tiene un sistema de pedales aquí en la parte delantera, los frenos están hacia adelante, su sistema RPS tiene algunas esquinas aquí, ¿no? Probablemente el jurado puede haberle dado alguna observación porque podría considerarse como que algo peligroso, ¿no? Los competidores que van a estar manejando al costado de él, ¿no? En cambio, estos son más redondeados. Bueno, podría ser, ¿no? No sé qué habrá dicho el jurado en esta competencia el año 2019. Ah, me olvidaba, ¿no? Todos tienen cinturón de seguridad también. Todos tienen cinturón de seguridad, que es obligatorio. Entonces, se dan cuenta de que en esencia todos son iguales. O sea, todos tienen ruedas para comenzar, todos tienen una estructura, todos tienen un sistema de dirección, todos tienen frenos, todos tienen pedales o un sistema de transmisión, todos tienen que tener un sistema de RPS. Ahora, no todos tienen espejos, no es algo obligatorio para la competencia, pero sí es bueno tenerlo, ¿no? Porque cuando uno maneja un auto también en la calle, los espejos vienen a ser como los ojos, los segundos ojos del conductor, ¿no? Aparte que ayuda a prevenir accidentes también, ¿no? Ahora, para no quedarnos atrás, en Sudamérica también han existido muchos modelos de HPS. Este de acá es la competencia HPS que se hizo en la Católica en el año 2019. Y también todos tienen sus particularidades, ¿no? Este de aquí tiene una rueda delantera muy chiquita, ¿no? Y con respecto a la posterior, ¿no? Por alguna razón, no sé cuál habrá sido el criterio, pero han puesto una rueda pequeña, ¿no? La dirección también es hacia los costados, parece que se gira toda esta estructura desde acá. Tiene un sistema de pedales, ¿no? Que también va hacia atrás. Los frenos no los veo muy bien, pero pareciera que es de pastillas. Sí, pareciera que es de pastillas, ¿no? Y lo acciona acá, ¿no? En los timones. En los timones. Este otro diseño HPS es una estructura más cuadrada, ¿no? También tiene espejos. Las ruedas, miren, están un poquito inclinadas hacia adentro, ¿no? Ese es lo que se llama el camper. Tiene los pedales que están un poquito más abajo con respecto a este de aquí, por ejemplo.
La estructura de por sí ya es un sistema RPS también, ¿no? Mm, a ver, pasemos a este otro aquí. Esta estructura es como si fuese un gran asiento que rodea aquí al usuario. Las ruedas son un poco más pequeñas que esta, me parece. Tiene una inclinación hacia atrás, ¿no? Tiene un timón como si fuese de bicicleta, un poco pegado al cuerpo, ¿no? Luego, este otro tiene las ruedas, miren, están un poquito más inclinadas hacia adentro que este de aquí, ¿no? Este tiene sus frenos, tiene su transmisión, su dirección que está también hacia los costados, el sistema de pedal que está hacia adelante, el sistema RPS que tiene esta figura como si estuviese envolviendo al usuario, ¿no? Y la rueda posterior pareciera que es un poco más grande que las delanteras. Ahora, este otro HPC es más alargado que las demás, ¿no? Se dan cuenta, tiene una gran distancia desde la rueda delantera hasta la rueda posterior. Este sistema de dirección es un poquito peculiar porque se parece a esas motos Harley Davidson, ¿no? Que prácticamente tienes que tener los brazos levantados para poder agarrar el timón, ¿no? Quizás es un poco incómodo, pero también no es un mal diseño porque el equipo tiene que haber realizado algún tipo de cálculo o algún criterio habrán tomado. Las cadenas también las veo muy tensadas, no sé, muy rectas. Luego el sistema RPS son estos tres tubos y por supuesto tienen unas esponjas aquí, porque si fuese solo los tubos podría considerarse como una falta para al reglamento, ¿no? Y miren, esta estructura es más plana, ¿no? Es más plana, no hay gran desarrollo como este de aquí, por ejemplo, que tiene bastantes tubos, ¿no? Bastante estructura. Entonces tiene sus deficiencias, pero también puede tener sus ventajas. Y finalmente este otro diseño que el usuario está más inclinado hacia atrás, los sistemas de pelea están elevados con respecto al cuerpo del usuario, tiene frenos delanteros, pero podría tener también frenos posteriores, ¿no? Es solamente dos ruedas, su estructura también envuelve al usuario. Y lo curioso es que aquí me parece que sus espejos no están en la estructura como en los demás casos, ¿no? Sino están en el casco. ¿Eso podría traerle alguna ventaja o no? ¿No? Depende del criterio del equipo. Entonces, nuevamente, este mecanismo de abstracción o este proceso de abstracción nos permite ver la esencia de las máquinas, ¿no? Mucho más claro en el ejemplo que les di de los grupos electrógenos, ¿no? Que solamente las dimensiones nada más te das cuenta que pareciera al ojo de cualquier persona, que son máquinas diferentes, pero al final vienen a ser las mismas. Bien, ¿alguna pregunta hasta el momento con respecto a la abstracción? Si no han entendido algo de la abstracción o tienen alguna duda con respecto a los diseños o alguna de estas características de la conversión de la energía, de la materia o de las señales, que también puede cambiarse esta palabra señales por información, ¿ah? Disculpa, ¿Sí? cuando tú hablas de compresión de señales, podría decirse, por ejemplo, recuerdo que en Fluido 2 el ingeniero Flores nombró lo que son las boyas. Cuando llega a un nivel de agua, se cierra la válvula, creo. Así es, así es. El sistema de boyas también es un mecanismo que tiene una entrada, una señal, ¿no? La señal inicial, cuando cuando el recipiente está vacío, ¿no? Hay una señal que le transmites a la bomba para que bombee agua hacia el depósito. Y una vez que la palanca de la boya, o si es una boya eléctrica también, ¿no? Hay esas boyas flotantes, no sé si se han visto en los pozos. Cuando llegas a cierta altura, emite una nueva señal, ¿no? Una señal de salida a la bomba y la bomba para automáticamente, ¿no? Porque ya se llegó a la altura que se quería. Si se sigue bombeando, probablemente se rebalse el, el balde o
o el depósito, ¿no? Eso viene a ser, es un buen ejemplo también el que has dado. Esa señal puede ser continua, ¿no? Porque a medida que va subiendo, continuamente va avisando a la bomba de que está cambiando la altura del agua, ¿no? Entonces, a medida que llega a la altura final, emite la señal de que ya este es el límite y para. Y probablemente se puede emitir una segunda señal ya para el usuario, porque el usuario de repente está trabajando a través de una pantalla o a través de un tablero que te manda una señal o un mensaje, por eso que le digo que aquí señales puede cambiarse por la palabra información, no puede aparecer un texto recipiente completo, ¿no? Entonces ya el usuario, el que está trabajando ahí sabe que el recipiente ya se llenó de agua. Sí, es un buen ejemplo que has dado. Muchas gracias. Bien, ¿alguna otra duda? Si no, para continuar ya con las siguientes diapositivas. Porque aquí ya vamos a ver cómo formular las funciones. Bien, si no hay preguntas, Sí, continuamos. A ver, buen día, una consulta. ¿qué tal? Entonces, sí, buen día. Entonces, al proyecto se puede agregar traductores y actuadores, porque no sé, o sea, si utilizamos un medio de celdas que, o sea, por ejemplo, un dínamo, para que se recargue, podríamos usar actuadores y acumuladores. O sea, como para aprovechar energía DC. Siempre y cuando, a ver, justo aquí en el reglamento, se pueden utilizar accesorios de acumulación de energía, siempre y cuando este elemento no le aporte, o sea, siempre y cuando, para comenzar, ¿no? Tiene que funcionar con la energía humana, o sea, que se recargue con los pedales o con cualquier otro mecanismo que estén utilizando, ¿no? Y tiene que estar completamente desenergizado al inicio de la competencia si es que si este dispositivo es para propósitos de aceleración o para mejorar el performance del vehículo. Pero si es un elemento que me va a proporcionar, por ejemplo, luz, ¿no? Una luz para, de repente, no, que nunca han hecho eso, ¿no? Hacer la competencia de noche, ¿no? Una luz delantera, una luz posterior, o de repente quieres ponerle direccionales, ¿no? Entonces, ese tipo de función es una función auxiliar, ¿no? No va a darte ventajas con respecto a los demás usuarios, a los demás competidores. Entonces, se pueden utilizar esos dispositivos de almacenamiento de energía ya cargados. Si es que es así, entonces no hay ningún problema que Ah, utilice ya. actuadores o Sí. cualquier O sea, otro, por otro ejemplo, yo dispositivo. quería usarlo, ¿sabe para qué? O sea, para aprovechar la humedad de la tierra y generar agua, o sea, con recorrido. Transformar la energía mecánica en energía eléctrica. A ver, ¿cómo dijiste? O Aprovechar la sea, humedad en del el agua, recorrido, aprovechar ¿ya? la humedad del aire, ¿no? La humedad que hay. ¿Ya? Y, y o sea, por un sistema de radiadores, o sea, acumular la humedad y transformarlo en agua, ¿no? Porque en el recorrido tal vez el competidor se deshidrate, ¿no? Y Ah, el agua interesante. no, o sea, no va a tener disponible el agua, ¿no? Y al detenerse va a Claro. perder tiempo. Entonces, de esa manera ahorraría tiempo, ¿no? Sí, está muy bien, ¿ah? Muy buena la idea. No se me ocurrió nunca. Sí, en ese caso sí puedes utilizar, ¿no? Porque no le vas a proporcionar mayor aceleración al vehículo. Es decir, si es que quieres comenzar la carrera con ese dispositivo cargado enérgicamente, aunque no necesita electricidad, ¿no? ¿O sí? O sea, en una parte sí, pero para eso, o sea, como hay un ítem que dice reciclable, reciclaje, Ya. eh, sería aprovechar que por ejemplo, las impresoras antiguas, hay un tipo de motores que se llaman motores paso a paso que funcionan como dínamos, es decir, generadores en DC.
Ya, Y eso sería para algunas partes, porque, o sea, no se puede aprovechar toda la energía mecánica porque se necesita un tipo de energía estabilizada. ya, claro. Y eso es un tema aparte ya, pero solo era esa la duda, nada más. Sí, sí, como Pero te digo, sí, si la función que tú estás queriendo hacer es justamente para eso, para que el usuario tenga un poco de agua, ¿no? A medida que va avanzando en la carrera y se puede hidratar, entonces no hay ningún problema, el reglamento no restringe eso. Entonces sí, no hay ningún problema. Bien, entonces continuamos con... Acá está. Aunque me parece que... Un rato. Ya, acá está. Ah, bien, ahora, ¿cómo podemos hacer para determinar estas funciones, ¿no? No es, no es cosa tampoco del azar. Recuerden que la metodología no se confía de cosas del azar, sino se confía sino que utilizan pasos, utilizan procedimientos para poder determinar las funciones o cualquier otra característica que quieras que sea útil para el diseño. Entonces, bueno, antes de hacer una formulación de las funciones, es una buena idea, eh, es un buen ejercicio traducir, mejor dicho, realizar una sucesión de pasos que va a realizar tu máquina, ¿no? Y para ello debemos de tomar en cuenta estos procesos técnicos. Son 4. Para comenzar, la preparación, ejecución, control y fase final. Por ejemplo, en un auto, ¿cuáles vienen a ser los procesos de preparación? Cuando tú metes la llave y haces un giro, ¿no? Empiezan a encenderse las luces en el tablero, ¿no es cierto? Esas luces se encienden porque internamente la computadora del auto está realizando ciertas comprobaciones, como el nivel de combustible, nivel de aceite, está comprobando algunos otros dispositivos, que el motor esté en buenas condiciones, ¿no? Todo eso es un proceso de preparación antes de encender el auto. Este, Luego ya cuando giras nuevamente la llave aparece el proceso ya de ejecución, cuando ya el auto ha encendido y empiezas a manejarlo. Entonces ahí ya tienes los procesos de transformación de energía química a térmica, ¿no? Y de termomecánica. Luego, si es que el auto es mecánico, a un embrague, y luego una caja de cambios, ¿no? Una caja de transmisión. Luego pasa al sistema cardánico para transportar esa energía mecánica hacia las ruedas posteriores, pero antes hay un diferencial y el diferencial aumenta el torque, pero al mismo tiempo lo que hace es dividir la energía mecánica en dos para que se vaya a cada una de las ruedas, ¿no? Todo ese proceso de ejecución, ¿no? La aceleración, cuando pides el pedal, cuando frenas, se accionan, se accionan los frenos delanteros, posteriores, ¿no? Permites el paso de energía hidráulica. Em, Cuando realizas el cambio de las marchas también, pides el embrague, ¿no? Todo eso es ejecución. Luego, el control. En el mismo ejemplo del auto, ¿no? Constantemente el auto o la computadora del auto está fijándose cuál es la temperatura del motor. ¿Para qué? Para que pueda permitir el paso o no del refrigerante. Constantemente también te está midiendo la temperatura del aceite o el nivel del aceite. También te está midiendo el nivel del combustible. En el tablero puedes ver tú la velocidad a la que estás manejando. Puedes estar viendo las revoluciones del motor también. Importante cuando quieras hacer el cambio de marchas, ¿no? Y así, ¿no? Un montón de señales de control para asegurarte de que
el proceso de ejecución se dé de una manera correcta, ¿no? Y finalmente, valga la redundancia, tenemos la fase final, que cuando ya tú te estacionas y te detienes y apagas el motor del auto, hay algunos procesos del auto que siguen funcionando porque, vamos, el motor sigue caliente, ¿no? Entonces, tiene que seguir habiendo ahí una circulación de refrigerante o de aceite. Si tiene un turbo, ¿no? Tin- de todas maneras tiene que haber ahí una pequeña circulación de aceite para el turbo para que no se, no se funda el turbo, ¿no? Entonces, y así también se pueden hacer muchos ejemplos, ¿no? También hay que entender de que en el proceso de la formulación del problema va a haber un flujo principal y un flujo auxiliar. O sea, tomando en cuenta también el ejemplo del auto. El flujo principal es la transmisión, mejor dicho, es la conversión de la energía química del combustible a movimiento de las ruedas, ¿no? Y para que todo eso ocurra, primero pasas por el motor, luego pasas por el embrague, luego por la caja de cambios, el eje cardánico, diferenciales, semiejes y las ruedas. Todo esto tiene que ocurrir sí o sí, si no el auto no es un auto, no es cualquier otra cosa. Y a su vez acompañan a estos flujos auxiliares, que no quiere decir que sean flujos, no quiere decir que esto sea opcional, ¿ah? Sino que esto no viene a ser parte de la función principal que debe cumplir un auto, en este caso, ¿no? Por ejemplo, el sistema de refrigeración, ¿no? Hay una bomba de agua, bueno, ahí están las mangueras también, está el radiador, está el termostato, ¿no? Están los sensores también que le comunican al motor cómo está la temperatura del refrigerante. Tenemos el sistema de dirección también, el sistema de suspensión, sistema de frenos y otros sistemas también, eléctrico, el sistema de aire acondicionado, ¿no? Son flujos auxiliares. Ahora, esta imagen de aquí la coloco para que ustedes se den cuenta de lo importante que es dividir los problemas en problemas más pequeños, ¿no? Para comenzar, en problemas parciales. Tenemos 3 problemas parciales de un problema general. Luego, estos problemas parciales se hace nuevamente un proceso ahí de identificación, de abstracción también, y los separamos en problemas más pequeños. Entonces, una vez que ya tenemos problemas así de pequeños, ya es mucho más fácil resolver estos problemas. El desafío sería que la solución que yo le dé a este problema y este problema, que se puedan combinar entre sí. Y estos problemas, a su vez, se combinen con los demás. Eso sería el gran reto. Pero ya teniéndolo de esta forma es mucho más fácil resolver individualmente cada uno de estos. Y una vez que los combinamos, tenemos soluciones parciales y finalmente una solución total del problema principal. ¿Sí? Entonces, una metodología muy práctica para poder definir esas funciones, la vamos a desarrollar ahora, ¿no? Son 4 pasos. Entonces, el primer paso viene a ser encontrar la función principal de mi máquina, que viene a ser una declaración simple de la función principal. Por ejemplo, este mecanismo de acá es una agarradera, no sé si la han visto. Es un sujetador. Yo he visto que lo utilizan más para carpintería. Entonces el diseñador hace una declaración de cuál debe ser la función principal de esta herramienta. Es una herramienta prácticamente, ¿no? Y el diseñador dice, ¿no? Transformar la fuerza de agarre de una mano a una fuerza controlable capaz de sujetar objetos. Luego tenemos este otro ejemplo. Este es una máquina médica, es un equipo médico que tiene también una función. Entonces el diseñador declara cuál es su función. Convertir la energía eléctrica en una imagen de los órganos de un paciente. ¿No? Es un dispositivo de rayos X.
Ahora, algunas recomendaciones. Se deben cumplir los principios de conservación de la energía y de la materia. Como habíamos mencionado anteriormente, lo que entra va a pasar por un proceso interno de la caja negra y va a salir lo mismo, ¿no? Energía, materia y señales. Como se dan cuenta aquí en estos ejemplos, está tomando en cuenta las entradas y las salidas. Aquí, por ejemplo, toma en cuenta la fuerza de agarre, que podría ser la energía. La energía entra por esta parte de aquí, ¿no? Aquí, esta parte es fija y esta parte es móvil. Entonces, cuando presionas aquí con una fuerza de agarre, dentro de todo esto ocurre un proceso que no sabemos qué es lo que ocurre, y al final se traducen en energía, mejor dicho, en una fuerza controlable que viene a ser una fuerza de ajuste. Ahora vamos a marcar. Aquí presiono con mi mano y aquí obtengo una fuerza multiplicada, sobre todo, ¿no? Luego, en este otro ejemplo, hay una entrada que viene a ser la energía eléctrica. Entra la energía eléctrica de del hospital donde se encuentra, ¿no? Y al final, ¿qué obtengo? Una imagen, puede ser a color también, de los órganos de un paciente. Luego, otra recomendación para poder hacer una declaración correcta de infusión principal. Es importante enlistar todos los objetos, componentes, y como objetos me refiero a componentes, ensambles, personas o elementos de la naturaleza con las cuales se intercambia energía, materias o señales. Por ejemplo, en el caso del HPS, como es un vehículo, se podría decir, ¿no?, que su función principal sería transporte de una persona de un punto A a un punto B, eh, utilizando energía humana, ¿no? Ahí obtengo, este, ahí obtengo ya mi función principal, ¿no? Es un ejemplo, ustedes pueden perfeccionar esa declaración que acabo de hacer. Y también se recomienda utilizar verbos que transmitan fluidez. Por ejemplo, y aquí he puesto un cuadro con algunos verbos. Lo he traducido, pero de todas maneras he puesto los dos, porque no quisiera haberme equivocado y de repente algo se pueda malinterpretar. Pero de todas maneras lo pueden ver en el Ullman, en el libro. Este libro lo voy a compartir ahora. Por ejemplo, aquí el Ullman pone como verbos típicos para poder demostrar fluidez. O sea, tiene que haber cierta fluidez dentro de esta caja negra, ¿no? Una entrada y una salida. Por ejemplo, accionar, amplificar, cambiar, canalizar, convertir. ¿No? Por ejemplo, en el caso del HPS, convertir energía humana en energía cinética. Disipar, en el caso del sistema de refrigeración, disipar el calor de un fluido al ambiente, ¿no? Elevar de un punto A a un punto B. Orientar, ubicar, situar, proteger, almacenar, dirigir también. Me parece que se repite eso. Transformar, trasladar, direccionar, ¿no? Son verbos que me transmiten a mí una fluidez de un proceso. Entonces, les recomiendo que utilicen esto, o traten de utilizar estos verbos, o otro que transmitan esa fluidez, ¿no? Aquí he puesto el esquema de la caja negra del sujetador que vimos aquí, ¿no? De transformar la fuerza de agarre a una fuerza controlable. Hay un ingreso de una fuerza de agarre. Dentro de la caja negra hay un proceso de transformación de la fuerza que no, bueno, aquí ya el diseño está completo, ¿no? Pero al momento de que se va diseñando no sabemos todavía qué mecanismo vamos a utilizar, qué mecanismo de transmisión de fuerza vamos a utilizar. Al final, la fuerza, ¿qué dirección va a tener? En este caso es casi paralelo, ¿no? Pero podría esta fuerza finalmente ser en esta otra dirección, ¿no? Si es que giro esto de acá, la fuerza puede ser yo tengo una entrada de esta fuerza en esta dirección y al final obtengo una fuerza en esta dirección, por ejemplo, ¿no? Y eso es lo que hay que definir en la lista de requerimientos.
Aquí también, ¿no? Aquí ponen una imagen, pero podría ser también una imagen a color. Entra energía eléctrica del suministro eléctrico del hospital. Dentro del mecanismo, dentro de este equipo médico ocurren cosas que no sé qué ocurren, no sé qué va a pasar, pero al final mi objetivo es obtener imágenes de los órganos del paciente. Hasta ahí el primer paso. Una vez que ya hemos definido el primer paso, pasamos a separarlo en subfunciones, o sea, descomponer la función principal. Como hemos visto en esta parte de aquí, mi problema total, que ya lo he identificado, ya lo he declarado, lo voy a dividir en problemas más pequeños. ¿Y cómo lo hago? ¿No? Aquí hay que considerar el qué en lugar del cómo. El qué te indica cuáles son las funciones necesarias y el cómo es algo que vamos a responder más adelante, que va a ser en el siguiente taller. No, ahorita vamos a identificar qué cosa es lo que va a hacer mi máquina, cuáles son los pasos que va a seguir, cuáles son las entradas y las salidas, y el cómo lo vamos a ver más tarde, ¿sí? En la próxima semana. Utilizar objetos, o mejor dicho, utilizar el vocabulario que tenga que ver con el equipo, ¿no? Por ejemplo, si es que yo estoy hablando aquí de un equipo médico, yo tengo que utilizar el vocabulario que tenga relación con este equipo médico, ¿no? Hay un tubo si va a ser para sacar imágenes de unos órganos, de repente hay un tubo de rayos X, hay aquí un generador, están las placas, está no sé cómo le llaman a ese, creo que le llaman placas, ¿no? A eso donde se va a ver las imágenes. Eso tiene que estar en blanco, ¿no? Y ya después tienes tú la imagen de los órganos. Una camilla, ¿no? Transformadores para proteger. Este equipo es carísimo, así que tiene que haber mucha protección eléctrica seguramente, ¿no? En este caso también, ¿no? Acá dentro tiene que haber seguramente algún mecanismo, seguramente algún engranaje. Aquí hay una barra también, una pequeña estructura. Acá debe haber resortes también, porque esto va a retornar, así que tiene que haber algo que me permita retornar este pequeño mango, ¿no? Muy probablemente es un resorte. Y descomponer las funciones lo más detalladamente posible y asegurar de que en cada función exista este flujo de entradas y salidas, ¿no? Ahora, el paso 3, una vez que ya hemos definido nuestras subfunciones, es ordenarlas. Como dice aquí, normalmente este paso se mezcla con el paso 2, sí, pero como esta es una metodología, hay que separarlos, ¿no? Pero en la práctica es muy probable que estos dos pasos se mezclen o se superpongan. Entonces, algunas consideraciones para tener en cuenta para ordenar las subfunciones es tomar en cuenta el flujo lógico. Es decir, como en el ejemplo del auto, primero va a estar el motor y luego el embrague, ¿no? No va a estar el embrague antes que el motor, o el diferencial antes del embrague, por ejemplo. Las ruedas tienen que estar al final, sí o sí, no pueden estar al inicio, ¿no? Esa es una secuencia lógica. Y también una secuencia temporal. O sea, el tiempo siempre va a avanzar, ¿no? Nunca va a retroceder. Em, una vez que hemos hecho esta descripción esta decomposición de las funciones, hay que identificar las funciones redundantes o similares y se deben identificar y combinar. Este segundo paso, me olvidé decirles, es muy útil que utilicen aquí el método del brainstorming o de la lluvia de ideas que les había explicado en el primer taller, porque aquí tienen que surgir todas las ideas posibles, ¿no? De cada miembro del equipo. Una vez que ya han identificado todas las funciones, tienen que analizar cada una de ellas, ¿no? Y ahí van a darse cuenta que hay algunas que se repiten o algunas que son parecidas, o algunas que son similares y se pueden combinar. Esto con el fin de hacer una máquina un poco más simple, ¿no? Recuerden que los menos es más y los ingenieros siempre tienen que dar soluciones simples, ¿no? No hay que
no hay que dejar de dormir por dar una solución impresionante, que al final lo único que va a hacer es retrasar en la entrega del producto, o al final van a tener mucho más problemas porque van a meter muchas cosas que no, que de repente hasta ni siquiera entienden. Entonces hay que mantener las cosas siempre lo más simple posible también. Ahora, para entender esto de combinación de funciones, he puesto aquí este ejemplo. Primero, este es una máquina cualquiera, podría ser un montacargas o podría ser cualquier otra cosa, que me tiene que cumplir estas dos funciones. Elevar un bloque y después hay que girar el bloque. Y esto, que como ejemplo he puesto, que se pueden combinar, elevar y girar el bloque. Ahora, puede parecer un poco tonto esto que acabo de hacer, pero ahora les voy a explicar bien para que se den cuenta por qué los combino, ¿no? Y nos vamos a adelantar un poquito al taller número 3, ya para que ustedes se den cuenta por qué hacemos esto de declaración de funciones, ¿no? No es porque al método le guste y ya, ¿no? Es porque hay un objetivo después de esto. A esta función de elevar el bloque, yo le voy a asignar una solución. Por eso que el siguiente capítulo se va a llamar concepto de solución. A cada función le voy a asignar una solución. Por ejemplo, elevar el bloque, ¿qué puedo utilizar yo para elevar un bloque? A mí se me ocurre utilizar un cilindro hidráulico, así, que está empotrado en el suelo, y aquí está mi bloque, ¿no? Este es mi bloque que yo quiero elevar. Digamos que pesa unos 50 kilos. Entonces el cilindro cumple esta función, elevar el bloque, ¿no? Porque el vástago sale o entra dependiendo de la entrada o salida de, de aceite hidráulico, ¿no? Acá hay un émbolo. O también podría ser simplemente aprovechando la gravedad del bloque, solamente una entrada y acá colocar una válvula que me permita la salida del aceite cuando el bloque caiga, ¿no? Obviamente algo controlado porque no puede caer de golpe. Entonces ya, tenemos solucionada mi primera función. Luego, girar el bloque. Se me ocurre, y esto los que han llevado física de repente saben qué cosa es esto, ¿no? Es una rótula. Este es un brazo. Y aquí tengo mi bloque. Uy, ¿qué pasó aquí? Me sale una línea horizontal medio rara. Bien, este es mi bloque de 50 kilogramos. Y la rótula, pues aquí debe haber un motor o de repente un sistema de engranaje, no sé, y me permite girar, ¿no? Entonces, esta solución me soluciona, valga la redundancia, esta función de girar el bloque. Aquí elevo, aquí giro. Pero ahora el problema es, ¿y cómo hago para combinarlas, no? O sea, si estos fuesen soluciones independientes, ¿cómo puedo hacer para combinar esto? Entonces, es muy difícil. De repente, la rótula se puede poner acá y el bloque, y hacer una conexión, pero también, bueno, es muy difícil, ¿no? Combinarlas. Entonces, yo desde ya este proceso de descripción de funciones, ya las combino. Entonces, a mí se me ocurre, para combinarlas, que el cilindro sea, a ver, ups. Se me ocurre que el cilindro no esté empotrado, sino tenga una rótula, ¿no? Y finalmente acá tengo mi bloque de 50 kilogramos. Y ya tengo mi solución de una función que es mucho más sencilla de solucionar, ¿no? Tengo mi rótula que está conectada al cilindro, entonces ya puedo hacer la elevación y puedo hacer el giro.
De hecho, el giro también me ayuda un poco en el tema de la elevación, ¿no? Pero ya se cumplen estas dos funciones. Entonces se dan cuenta de que al combinar las funciones, tengo una mejor solución, ¿no? Que es un cilindro con una rótula en un extremo y el bloque al otro extremo. Se dan cuenta, por eso es importante identificar esas funciones redundantes o similares o que se puedan combinar, ¿no? Y las funciones que no tengan ninguna relación, porque puede ser, ¿no? En una lluvia de ideas surgen muchas ideas diferentes desde la perspectiva de cada participante de la mesa de la lluvia de ideas. Y pueden surgir ideas que al principio se pensaban de que podrían funcionar, pero luego al hacer este análisis, esta revisión, se dan cuenta de que no es conveniente colocar esta función. Y nuevamente hay que recordar siempre mantener la conservación de la energía y la materia. O sea, así como aquí entra materia, que viene a ser el bloque, y sale el bloque en otra posición, aquí también entra un bloque y sale otro bloque, ¿no? O sea, hay que mantener de todas maneras esta conservación. Aquí pongo como ejemplo algunas subfunciones de estos dos ejemplos que hemos estado viendo. Y en el caso de esta máquina, de este sujetador, he puesto aquí la declaración también. Entra una fuerza de agarre y una fuerza de sujeción, ¿no? Que es como hemos visto acá. Entra una fuerza de agarre y sale una fuerza de sujeción. Entonces ya internamente, y luego de haber hecho estos primeros tres pasos, o el paso 2 y el paso 3, ¿no? He identificado estas subfunciones. Para comenzar, la recolección de la fuerza del usuario, que lo va a cumplir este mango, ¿no? Este mango va a recolectar la fuerza del usuario. Luego, esa fuerza se va a transformar en un movimiento. ¿Y cómo se hace? Pues que aquí probablemente tenga una rótula que va a hacer girar, que va a hacer que se gire este mango fijo y este mango móvil. Luego hay un movimiento de la barra, que viene a ser esto de acá, ¿no? Debe cumplir alguna función de amplificación, seguramente. Aquí justamente lo vemos aquí, ¿no? Amplificar fuerza. Aparte de la barra, o probablemente esta barra sea más estructural, ¿ah? No sé muy bien cómo funciona esto, pero alguna función debe cumplir la barra. Y amplificar la fuerza es porque internamente hay una transformación, hay probablemente engranajes o algún otro mecanismo que me permita amplificar la fuerza. Y al final se sujeta a los objetos, inclusive estas pequeñas pastillitas, si no es uno, los dos, tiene cierto juego, ¿no? Para que pueda haber un agarre si es que la superficie no es recta perfectamente. Entonces, ya aquí al final obtengo mi fuerza de salida, mi fuerza de sujeción. O sea, comenzamos por la fuerza de agarre y finalmente llegamos a una fuerza de sujeción. Digamos que este es 10 newtons y este de acá es 50 newtons, ¿no? Hay una fuerza. Por eso he puesto también la flecha más grande aquí, ¿no? Ahora, algo más complicado, como viene a ser este equipo médico, ¿no? Este equipo es muy complejo, es muy caro, entonces es obvio que por dentro hay muchos más procesos. Para comenzar, la energía eléctrica entra al pórtico, ¿no? A la parte externa. Luego la energía eléctrica entra a la estructura giratoria que debe estar por acá. Luego la energía eléctrica entra a un tubo de rayos X. Esta energía se transforma en rayos X. Ahora, los rayos X, por su naturaleza, generan mucho calor, entonces hay que remover. De repente hay un sistema aquí de refrigeración, ¿no? Los rayos X pasan a través del paciente. El paciente ya está adentro, así que pasan los rayos X, chocan contra unas placas y estas placas recolectan los rayos X. Los rayos X se convierten, perdón, claro, los rayos X que se han recolectado se convierten en información digital y esta información digital pasa hacia una computadora, ¿no? Acá el médico o el especialista, ¿no? en este tema tiene su computadora y el- tiene la imagen, ¿no? de los órganos del paciente. Entonces, nuevamente, ¿no? Entra una energía eléctrica y sale una imagen. Claro que aquí
está un poquito más simplificado por temas de espacio y por temas de ser un ejemplo didáctico, pero aquí faltaría, por ejemplo, una entrada de, o en este caso es una imagen, faltaría colocar la placa nueva, ¿no? Una placa sin imagen, y al final obtengo una placa con imagen, si es que es un equipo no tan moderno como estos. O al final de la imagen también podríamos pasar a una impresora, y esta impresora es la que me imprime la imagen, ¿no? Hay un ingreso de una hoja bond y sale una hoja bond, o una hoja especial, ¿no? Para ese tipo de usos. Bien, entonces, hasta ahí ya tenemos las funciones, sus funciones declaradas de nuestro equipo, ¿no? Pero podemos hacer mucho más. Entonces, si agarramos, en este caso, convertir la energía eléctrica y revisamos por dentro cómo es que funciona esto, vamos a tener más subfunciones, ¿no? Algo más detallado. Que aquí, bueno, ya no se los leo porque son cosas que la verdad que no entiendo muy bien cómo funcionará este equipo, pero se dan cuenta que hay un ingreso de energía eléctrica, ¿no? Por por dos entradas diferentes. Al final tengo una emisión de rayos X y una energía gastada. Y si se dan cuenta, esta energía gastada tiene relación con mi función siguiente, que viene a ser remover el exceso de calor, ¿no? Y la emisión de rayos X, que viene a ser la entrada de esta otra función, ¿no? Entonces, se puede abrir cada subfunción, claro que en lo posible, ¿no? De repente, ya no se puede hacer. Bien, entonces, esos vienen a ser los 4 pasos para poder, determinar mis funciones de una máquina. ¿Tienen alguna pregunta para ya finalizar, para darles un par de ejemplos más y pasar ya a las exposiciones? Son 4 pasos, ¿eh? Recuerden. Primero, declarar la función. Luego, descompongo las funciones. Tercero, ordeno las funciones, las analizo, identifico cuáles son redundantes, cuáles no cumplen una función útil para el equipo, y finalmente hago un refinamiento de las subfunciones. No veo su función por su función, lo veo por dentro nuevamente y obtengo más subfunciones, ¿no? ¿Por qué es útil? Porque mira, este género, como les he comentado en este ejemplo, que nos adelantamos un poquito al paso 3 de la metodología que vamos a ver la siguiente semana, cada una de estas subfunciones la va a cumplir una máquina en específico, ¿no? Remover el calor en exceso lo va a hacer un refrigerante. Recolectar electrones de un ánodo lo va a hacer, bueno, un equipo X, ¿no? No sé quién va a hacer esa recolección. Tiene que haber alguien que va a realizar esta generación de electrones. Algo va a hacer la transformación de corriente eléctrica a un ánodo giratorio. Algo va a hacer girar el ánodo, ¿no? Entonces, es importante hacer lo más específico posible con mis funciones para que yo en el siguiente paso me sea mucho más sencillo darle solución a cada una de estas funciones. Ya lo vamos a ver la próxima semana, no soy impaciente con eso. Ingeniero, disculpe. Sí, Es importante a la hora de hacer estos 4 pasos hacer un esquema, ¿verdad? un esquema como ¿qué esquema te refieres? Como el esquema, por ejemplo, de ahorita, que hay como energía eléctrica, me da otra cosa y así. Ah, claro, hacer estos dibujos, ¿te refieres? ¿Estos bloques? Claro, Sí, por supuesto. esos Sí, bloques sí, negros. sí. Sí, es muy importante que lo hagan de esta forma para que ustedes se den cuenta de manera gráfica, ¿no? Las entradas, las salidas, por dentro de las funciones, cuál es la acción que se va a realizar, tomando en cuenta algunos de estos verbos, o si hay otro verbo también lo pueden utilizar. Em, y de hecho hay softwares que se pueden utilizar para hacer estos bloques más sencillos. O sea, puede ser PowerPoint, pero PowerPoint tiene como que sus limitaciones. Pero hay uno que se llama Visio. No sé si lo habrán escuchado. Microsoft Visio.
Algunos deben entenderlo seguramente. Es muy sencillo, ¿ah? Para el curso que algunos de ustedes deben haber llevado ya lenguaje de programación, se acordarán que habían unos esquemas de inicio, es decir, para inicio había que colocar por ejemplo, este de acá está. Para el inicio hay que colocar un cuadrado así redondeado. Cada vez que hay una salida de documentación, tiene que ser un paralelogramo así, ¿no? Si es que hay una pregunta, aparece un rombo, ¿no? Si es sí o si es no. No, o sea, es muy útil que ustedes utilicen este tipo de, ¿cómo se le llama esto? Este tipo de herramientas, este tipo se me va la palabra. Se le dice diagramación. Diagramación, claro, este tipo de diagramas, es un tipo de lenguaje también, ¿no? Porque así es como los planos, ¿no? Los planos también son un lenguaje universal, ¿no? Si yo hago un plano de ensamble de una máquina, si yo se lo mando a un amigo que está en la India o en Rusia, lo va a entender, ¿no? Esa es la idea de utilizar este tipo de figuras también, ¿no? Cuadrados, flechas, entrada y salida. No es tan complicado tampoco, ¿no? Bien, si no tienen vicio creo que se puede descargar. No es tan complicado. Es gratis Eso. también. Sí, es Sí, gratis. desde la página. Sí, sí, ese dato sí no me lo sabía. Es gratis también. A mí me vino con mi laptop cuando me lo compré. Pero bueno, es muy útil, ¿no? Es muy útil, muy sencillo. Hay muchos otros diagramas también, si quieren hacer diagramas eléctricos, ya para otros cursos, ¿no? Bien, entonces, ya para ir terminando y darles tiempo a ustedes para que puedan exponer, les voy a poner dos ejemplos de estructura de funciones, ¿no? Que los había mostrado en la conferencia de webinar que hice hace ya casi un mes. Este viene a ser una máquina para hacer una prueba de tracción, ¿no? Del laboratorio de resistencia de materiales. ¿Se acordarán ustedes? Esta, esta maquinita yo coloco aquí el espécimen o la probeta y obtengo yo mi probeta elongada, ¿no? Y lo que pasa es justamente esto, ¿no? Hay una entrada de una energía, que viene a ser la energía hidráulica o la energía que carga todo el sistema. Entra mi probeta, que era como un tubito con unas, con unos hilos en las partes, en los extremos, ¿no? Entra una señal también, una señal de que del dinamómetro, por ejemplo, que no hay carga, ¿no? Pasa por un proceso interno, ¿no? De no sé qué pasa, para comenzar no sé qué pasa, y obtengo una energía de deformación, tengo mi espécimen o mi probeta ya deformada, y obtengo como señal la fuerza que se ha aplicado, ¿no? A lo largo con respecto a la deformación también, ¿no? Para poder armar yo mi cuadro de esfuerzo de deformación. Ahora, no nos quedamos aquí, sino hacemos un análisis interno. Por dentro, ¿qué sucede? No hay un cambio de energía, de fuerza, movimiento, se carga el espécimen y al final tengo mi probeta deformada, pero también tengo otra salida que viene a ser la medición de la fuerza y la medición de la deformación. Y pongo estas imágenes para que ustedes se den cuenta de que equipos diferentes, ¿no? Este de acá es mucho más sofisticado, tiene aquí inclusive un banco hidráulico con mangueras, ¿no? Es más alto también con respecto al usuario. Aquí el usuario está agachado, inclusive para poder tomar más fotografía. Esto lo saqué de internet, ¿no? Son diferentes, pero en esencia, no olviden esa palabra, en esencia, son lo mismo. Los tres cumplen la misma función. Y lo mismo pasa con esta máquina de cosechadora de papas. Hay un ingreso de una energía, ¿no? Que puede ser la energía, la energía del motor, ¿no? Que va, que va a trasladar ese tractor, que atrás me parece que tiene toda esta mini planta, se podría decir, ¿no?
tiene facas transportadoras y tiene una serie de dispositivos que limpian las papas, las separan de las piedras, de las raíces también que pueda tener. Al final obtengo papas limpias, ¿no? Bueno, lo más limpio posible, ¿no? Entonces hay un ingreso de energía, hay un ingreso de materia que viene a ser las papas con tierra, con raíces, ¿no? Y hay también un ingreso de una señal, ¿no? Al final yo obtengo, como salida, obtengo papas, ¿no? Lo más limpio posible. También tengo papas que han sido rechazadas porque son papas muy pequeñas, ¿no? De repente no crecieron lo suficiente, así que esas papas, tiene que haber otra salida seguramente, de repente por el otro lado, de las papas rechazadas. Así se dan cuenta de que siempre hay una conservación de la materia, ¿no? Y la tierra también se expulsará por algún lado, seguramente, ¿no? Acá está justamente la tierra y las raíces, hojas, que no me va a ser útil, ¿no? Porque si coloco excesiva tierra, excesivas raíces, este camión me va a cargar cosas que no voy a necesitar, y ahí hay pérdida de combustible, pérdida de esfuerzo, ¿no? Cargar cosas que no sean útiles, ¿no? Es una pérdida total. E internamente hay todo este proceso, ¿no? De carga, se cargan las papas, se limpian, se separan, ¿no? En este caso las hojas. Luego hay otros procesos de separación de algunas partículas finas. Luego hay una clasificación y obtengo papas rechazadas y una recolección al final mediante esta faja transportadora, y al final tengo mis papas, ¿no? Listas para pasar a otro proceso seguramente de embolsado, de pesado y de transporte hacia los mercados de la ciudad, ¿no? Entonces, algo así este, sucede también con el HPS, ¿no? Hay un ingreso de energía que viene siendo energía humana, hay una salida que viene siendo energía cinética. En el caso de materia se puede considerar al usuario, ¿no? Posición A, posición B, señales. Si bien es mecánico, supuestamente todo es mecánico y la energía es humana, se podría colocar algún velocímetro con alguna pequeña batería, algún dispositivo que me mida la temperatura de las ruedas, quizás, ¿no? En el taller anterior, un dispositivo que hace los cambios de las marchas, pero no con cables, sino mediante un módulo que está en la parte delantera del usuario, que presionando botones, ¿no? Hace el cambio de las marchas, ¿no? Haciendo que el disco donde está el pedal se haga más grande o más pequeño, ¿no? Ahí pueden entrar señales también, ¿no? Señales de información. Y pues es como si fuese un auto, un HPS, porque miren, tiene sistema de transmisión, tiene un sistema de antivuelco. Esto es obligatorio ponerlo porque así lo exige el reglamento del HPS, así que tiene que estar. Hay un sistema de dirección, de frenos, hay un chasis, una estructura, hay una carrocería, que en este caso no es obligatorio, se puede considerar como un deseo. Este no tiene, por ejemplo, ¿no? Pero este sí, para de repente ahí, para taparse por el sol, inclusive, miren, para taparse del sol o para darle un perfil aerodinámico, como este de acá. Entonces, ya con esto, bueno, un pequeño resumen, ¿no? Para que se den cuenta, estos son los 3 pasos principales que hay que hacer, ¿no? O 4 pasos. Identificar mis entradas y mis salidas, hacer una declaración de cuál es el objetivo principal que debe hacer mi máquina, separar en funciones, considerando las entradas y salidas, y recordando que siempre tiene que haber un flujo aquí, un flujo continuo. Es posible que aquí haya una salida, ¿no? Para un proceso auxiliar, pero de todas maneras hay un flujo, o de repente de aquí puede pasar acá, ¿no? Pero siempre tiene que haber un flujo. Y al final obtengo lo que yo quiero y hay un ingreso de energía y materia.
Y finalmente hacer un proceso de análisis, de eliminación de funciones, combinación, agregar detalles, ver por dentro de cada función qué, qué otras funciones pueden haber, ¿no? Y finalmente ya les dejo la tarea para la próxima semana, que viene a ser realizar el esquema Black Box, que es este de aquí, pero con respecto al HPS. Si han estado atentos a lo que está explicando, les he dado ya algunas pistas de cuáles son las entradas y las salidas. Pueden colocar más cosas, ¿no? Pero siempre tratando de que sea lo más simple posible, ¿no? Lo más útil posible. Y determinar la estructura de funciones, ¿no? O sea, realizar estos 4 pasos, hacer una declaración, determinar mis subfunciones, limpiar las subfunciones y analizar por dentro cada subfunción. Sí, de hecho, podría decirse que es una sola tarea, porque una viene a ser un paso previo de la otra, ¿no? Pero ahí se los dejo. Algunas notas, como ya le había mencionado, pueden utilizar Visio o PowerPoint para hacer sus esquemas, sus diagramas. Ya, aunque no es obligatorio, o sea, en el peor de los casos podrían hacerlo a papel y en un papel, a mano, pero obviamente utilizando una regla, ¿no? Y tratando de que sea lo más ordenado posible para que lo puedan presentar, ¿no? Al final no es tanto para mí, sino para ustedes, porque al momento de que expongan, ustedes van a quedar un poquito mal si es que muestran un papel en mal estado, ¿no? Con las rayas así todas curvidas como esta, ¿no? Lo ideal es usar reglas, ¿no? Por eso que, si es que es posible, utilizar software como estos, ¿no? Y la fecha de entrega el próximo domingo, 3 de abril. ¿Sí? Aunque de todas maneras, como ya les he mencionado, en toda la semana pueden escribirme si es que tienen alguna duda, alguna consulta, o si es que hay algún adelanto que hayan hecho y quieren que lo revise antes que lo presenten, con todo gusto. Bien, ¿alguna pregunta? Antes de pasar ya a sus exposiciones de la lista de los requerimientos que aquí han hecho.